Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy los saludo con gusto este día miércoles, recibiéndolos a nuestro nuevo video del día de hoy, el cual tiene como título Disco duro mecánico versus unidad de estado sólido. Básicamente el día de hoy vamos a aprender cuáles son las diferencias entre estos dos componentes que puede tener nuestro equipo de cómputo y cuáles son los beneficios de trabajar tanto con uno como con otro y así ustedes pueden tener una mejor visión en cuestión de adquisición para saber cuál es la mejor opción, tanto en base a costo-beneficio y las necesidades que tienen de utilizar el equipo. Básicamente, estos dos componentes comúnmente se les llaman discos duros. Básicamente son la unidad de almacenamiento ROM que tiene nuestro equipo de cómputo, donde va instalado lo que es el sistema operativo, los programas, los archivos que nosotros comúnmente utilizamos. Comúnmente lo ubicamos visualmente en el equipo como disco local C, o puede ser disco local, la letra que se le haya asignado una vez configurado y montado el dispositivo. ¿Cuáles son las diferencias? Les comentaba sobre el disco duro mecánico contra la unidad de estado sólido. Básicamente, el disco duro mecánico o HDD por sus siglas en inglés por Hard Disk Drive, que es un disco unidad de disco duro, y el SSD, Solid State Drive, que es una unidad de estado sólido. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? En su forma más simple, un SSD o un Solid State Drive o un disco de estado sólido es el almacenamiento flash y no tiene partes móviles en lo absoluto. Como resultado es un poco más pequeño y ocupan menos espacio en la carcasa de una PC o una laptop. En algunos casos incluso se montan directamente en la placa base. Para esto, pues es básicamente ahora sí que el ingenio y las limitantes que nos pueda brindar el gabinete donde lo vayamos a montar. El almacenamiento SSD es mucho más rápido que un equivalente a un HDD o un disco mecánico o un disco duro. El almacenamiento de un disco duro está hecho de una cinta magnética que tiene partes mecánicas en el interior, las cuales son más grandes que un SSD y son mucho más lentos al momento de leer y escribir la información que está escrita y que queremos escribir en ella. Por esta razón, esta unidad de disco duro mecánico es un poco más lenta en el procesamiento de la información porque básicamente, como su nombre lo dice, es más mecánico. O sea, existen partes móviles que son las que, dependiendo de las características del mismo disco duro, puede llegar a ser la limitante al momento de la velocidad de escritura. ¿Por qué es recomendable usar un disco de estado sólido? Si estamos, por ejemplo, nosotros montando una PC para cualquier propósito que requiera velocidad, si solamente tiene almacenamiento de disco duro mecánico, entonces la velocidad no es algo que se vaya a presentar en este equipo. Sí puede tener el mejor procesador, la cantidad de memoria RAM que más aguante la tarjeta madre, pero al final de cuentas un disco de estado sólido nos va a hacer la gran diferencia al momento de querer hacer los procesos en el equipo, tanto de instalación como correr algún juego, algún programa, etcétera. Windows tardará más en iniciarse si se encuentran con un disco mecánico. Las aplicaciones que se carguen en él, los archivos que se quieran abrir, que estén guardados en esa unidad de disco duro mecánico, van a tardar muchísimo más que en uno de estado sólido. El tiempo, por ejemplo, de espera que cuando se cuenta con un disco de estado sólido, a diferencia de un disco mecánico, se reduce drásticamente. Incluso en unidades muy económicas, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser una de las mejores marcas, el SSD o el disco de estado sólido, para que pueda verse la diferencia contra un disco mecánico. Uno de los mejores usos para un disco de estado sólido en una PC es como unidad de arranque. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en una computadora puede utilizarse el disco duro mecánico, pero como solamente unidad de almacenamiento. Esto pues para que básicamente la unidad de estado sólido, al ser un poco más pequeña, solamente se lleve a cabo lo que son
de instalación del Windows para que sea un poco más rápido el arranque y se reduzca drásticamente a escasos 10 segundos de inicio del Windows. Aquí, por ejemplo, una de las cuestiones o pros y contras que cuentas con un SSD contra un HDD es que la vida útil de un disco de estado sólido no es tan larga como la de un disco duro, pero ciertamente puede usarse un disco de estado sólido como único disco para una PC. Muchas computadoras portátiles solamente tienen almacenamiento de estado sólido. Ahora sí que dependiendo el costo o el beneficio puede que lo traiga, puede que no. Ahí, por ejemplo, nosotros no estamos tanto buscando una larga vida de nuestro equipo o de nuestro disco duro, sino lo que nosotros queremos es una unidad de arranque que fluya o que lleve lo que es la lectura y la escritura muy veloz. Aquí, por ejemplo, los precios de SSD también llegan a variar mucho entre un disco de estado sólido a un disco mecánico. Grande la diferencia en cuestión de almacenamiento, pero también es muy enorme la diferencia entre lectura y escritura. ¿Por qué es recomendable utilizar, por ejemplo, un disco mecánico? El mejor caso para un disco mecánico es simplemente el almacenamiento masivo. Este tipo de unidades es más barata que un disco de estado sólido y está disponible en algunos tamaños bastante grandes y tienen, por ejemplo, el alcance de que si contamos con mucha información de archivos, muchos programas que queremos instalar, etcétera, etcétera, pues un disco mecánico es mucho mejor, ya que pues el costo equivalente entre un SSD y un HDD pues es muy grande, como se mencionó ya anteriormente. Las carcasas de equipos generalmente tienen espacio para más de una unidad, lo que significa que podemos acumular una mayor cantidad de almacenamiento masivo posible de acuerdo a nuestro presupuesto. El precio por gigabyte sigue siendo mucho menor al de un disco de estado sólido y las unidades de gran capacidad no nos van a quitar todo nuestro dinero y es un sistema que nosotros podemos llegar a instalar, por lo que yo les comentaba en un principio que al instalar un SSD como unidad de arranque y un HDD para un almacenamiento sería la combinación perfecta para estos dos usos. Nuestra recomendación, por ejemplo, principalmente opta por un sistema mixto, tener un SSD de arranque y los programas que comúnmente nosotros lleguemos a utilizar y un disco mecánico para todo lo que es el almacenamiento de información para que tengan un poquito mejor de espacio. Con eso van a tener un equilibrio perfecto entre precio, rendimiento y espacio. Para este caso, nosotros damos por concluida lo que es esta sesión del día de hoy. Básicamente nosotros les recomendamos tener, dentro de lo que son las posibilidades de cada quien, tener unidades mixtas en cuestión de un disco mecánico y un disco de estado sólido, estaría más que perfecto para cualquier uso. Todo por mi parte el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a estar escritas en la parte de abajo de este video. Y cualquier duda o comentario, favor de hacérmelo llegar por algún mensaje o por algún comentario en este video. Gracias, hasta luego.